Un saludo muy cordial desde el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el CSDEI, y muy bienvenidos a esta mesa redonda que organiza la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Hace unos días les ofrecíamos una primera mesa redonda sobre un tema de absoluta actualidad, que es el conflicto que se está desarrollando en estos momentos en Gaza. Por cierto, una mesa redonda que tienen a su entera disposición en el canal de YouTube de esta casa y que en aquel momento moderó pues precisamente el presidente de la Real Academia, Benigno Pendás. Hoy nos disponemos a celebrar una segunda mesa redonda al respecto y que, como en aquella ocasión, cuenta con ponentes, destacados ponentes procedentes de ambas instituciones, la Real Academia y el Instituto. Dos instituciones que compartimos la voluntad de servir a todos los españoles desde nuestras respectivas responsabilidades y que estamos además comprometidos en que esta relación fructífera que se remonta ya algunos años se mantenga, y no solo se mantenga, sino, a ser posible, claro que sí, que se amplíe. Y para ello hoy me acompañan, y se lo agradezco profundamente, y les presento además por una intervención, Emilio Lamo de Espinosa, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, expresidente del Real Instituto Elcano y académico de número de la Real Academia. El almirante Ángel Tafalla Balduz, almirante retirado y también académico correspondiente de la misma Real Academia. Sonia Velázquez de León, analista de seguridad energética y buena colaboradora del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Bienvenida de vuelta a casa, Sonia, es un placer. Y, por supuesto, mi compañero y amigo, el coronel Ignacio Fuentecobo, analista en el Instituto. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta mesa redonda sobre un conflicto, una guerra que nos ha impactado profundamente a raíz de los acontecimientos del pasado 7 de octubre y que desde entonces pues no deja de preocuparnos, y de ahí que sea ya esta la segunda mesa redonda al respecto, ¿no? Es casi un tópico decir que en un mundo tan interconectado nada de lo que pase en cualquiera de sus esquinas nos es ajeno, pero aunque suene tópico es que es verdad, es así, y lo es especialmente cuando esa esquina es una región tan cercana geográficamente y tan determinante para nuestra seguridad nacional, no solo la seguridad energética, como es Oriente Medio. Oriente Medio, una región permanentemente inestable, y esa inestabilidad es el caldo de cultivo idóneo en el que se desarrollan un cúmulo de intereses encontrados y de tensiones crecientes que nos sitúan a todos ante el temor casi permanente de una escalada de consecuencias difíciles de predecir, pero lamentablemente muy fáciles de calificar, consecuencias que podrían ser muy preocupantes. Y por todo esto, después de haber tenido ese primer punto de situación que les mencionaba hace unas semanas, hoy pretendemos escudriñar un poco en el futuro y ver cómo puede evolucionar el conflicto, no al medio y largo plazo, porque eso sería temerario, pero sí al menos en un plazo relativamente corto. Y me gustaría pues empezar con Emilio Lamo de Espinosa, para que nos ayudes, Emilio, si haces el favor, abrir un poco el foco, situarnos quizás geográficamente, que es importante en la región, y explicarnos brevemente cuál es el rol de los principales actores. Vamos a ver, yo creo que hablar de Oriente Medio es conveniente hacer una mirada, o comenzar con una mirada geográfica que nos lleva a la política, ¿no? La expresión Oriente Medio es muy acertada porque está en el centro del enorme continente euroasiático. Y en Oriente Medio se cruzan las tensiones Oriente-Occidente, por una parte, con las tensiones entre el norte rico y el sur global, y todas están ahí concentradas, ¿no? Es más, si podemos imaginar, es fácil hacerlo, un vector que iría desde el Báltico, cruzaría Rusia, dejándola medio dentro, medio fuera, continuaría por Ucrania y la guerra de Ucrania, el Mar Negro, y continuaría por Suez, el Mar Rojo y Bab el-Mandeb. Ahí tenemos casi una sutura del mundo, pero es una sutura por eso mismo extraordinariamente compleja y complicada. Probablemente hay pocos escenarios más complejos y más endemoniadamente difíciles de entender que el de Oriente Medio, ¿no? Una historia milenaria, numerosos actores y actores volátiles, existiré sobre esto más adelante, enorme ferocidad de los actores que se quieren destruir por completo. Sabemos que Irán y Hamás lo que quieren es destruir Israel
por completo. Una enorme dificultad para discriminar la verdad de la mentira y de la propaganda. Estamos plagados de informaciones fake que nos llegan por todas partes. Una enorme repercusión en las opiniones públicas, brotes por aquí y por allá, tanto de islamofobia como de antisemitismo, lo uno y lo otro. Y luego no dejaría de señalar algo que a mí me resulta incómodo, ¿no? Y es que me crea, el conflicto de Oriente Medio me crea una inseguridad moral grande. En la guerra de Ucrania sé claramente de qué lado estoy. Estoy claramente del lado de Ucrania. De esta estoy claramente del lado de Israel. Israel es una democracia, pero cada vez con más incomodidad, porque la reacción de Israel creo que no está siendo proporcional y eso me provoca una molestia, un disgusto moral grande, ¿no? Bien, si comparamos las dos guerras, la de Ucrania y la de Gaza que tenemos en este momento, lo que vemos es que en la primera básicamente estamos hablando de estados. Los estados suelen ser predecibles, hay pocos contendientes, por lo tanto es una situación relativamente contenida y vemos que ha estado contenida hasta ahora y que no se ha expandido y no es probable que lo haga, ¿no? Cuando cambiamos de escenario, nos vamos un poco más al sur, lo que nos encontramos es que hay una enormidad de actores. Yo he tomado nota, al menos una docena de actores estatales, los menciono rápidamente: Israel, Líbano, Irán, Irak, Siria, Arabia Saudí, Yemen, Jordania, Turquía, Pakistán, Estados Unidos, Rusia y China por detrás. Y luego tenemos actores no estatales, que cada día son más importantes, ¿no? Tenemos a Hamas, Hezbollah, los hutíes, la resistencia islámica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado de esta enorme complejidad? Bueno, por supuesto, un avispero, un polvorín, pero tres cosas. La primera, decía hace poco el Economist que si trazamos un gráfico de los bombardeos que se han producido, parece un plato de espaguetis. Todos han bombardeado a todos en todas direcciones. Traigo aquí una relación que no exhaustiva. Israel bombardea a Damasco, bombardea a Beirut, Irán ataca a Siria, el Kurdistán iraquí, Irak, Jordania también se aprovecha, Turquía, etcétera, etcétera. No voy a mencionarlo porque sería enorme. Segundo, este conflicto inicialmente encapsulado no está contenido, se expande. Y se expande incluso contra lo que parece ser la voluntad explícita e incluso implícita de los contendientes. Los contendientes, salvo el caso de Israel, que quiere la victoria absoluta, ves contención de todos los demás. Hezbollah podía haber lanzado una ofensiva el 7 de octubre desde el norte, no quiso hacerlo, ¿no? Irán tampoco le ha animado a hacerlo, lo está más bien conteniendo. Le ayuda y le manda, etcétera, pero está conteniéndolo. Estados Unidos, por supuesto, Biden ha hecho todo lo posible porque no se expanda y sigue haciendo todo lo posible, conteniendo a Israel. Incluso las milicias iraquíes decidieron suspender sus ataques a Estados Unidos para cambiar a una defensa pasiva. Es decir, hay la sensación de que los contendientes no quieren que el tema se les vaya de las manos, pero se les va de las manos. Y se les va de las manos por la tercera razón. Los estados, incluso si son poco previsibles, pueden ser previsibles y generalmente lo suelen ser. Los actores estatales no lo son. No lo son porque están poco institucionalizados y depende mucho de lo que podríamos llamar el factor humano. Y aquí lo que tenemos es una enorme acumulación y un enorme protagonismo en los sectores estatales. De modo que si me preguntas cuál es el papel de las grandes potencias, lo vamos a ver ahora. Yo creo, sin embargo, que en este momento, en el conflicto de Gaza, tienen mucho más protagonismo los actores no estatales, algo menos los estados implicados y finalmente bastante poco las grandes potencias, que están claramente, si se quiere, sobredeterminando el conflicto, pero no dirigiéndolo como sí ocurre, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania las grandes potencias están dirigiendo el conflicto, aquí no ocurre eso, ¿no? De hecho, si nos preguntamos quién se beneficia, bueno, pues desde luego no hace mucho Rusia y China, digamos, monopolizaban esta región, habían tenido penetraciones muy importantes. En este momento la situación es mucho más confusa, ¿no? Estados Unidos gana poco, más bien al contrario. Estados Unidos quería retirarse de ese escenario. La guerra de Gaza le obliga a regresar a un escenario del que quería zafarse. Como sabemos, pues tiene autonomía energética y no depende en este momento de los hidrocarburos de la región. De modo que lo mismo que le ocurrió en Ucrania, Estados Unidos quería deshacerse del frente europeo y desentenderse, y la guerra de Ucrania lo ha vuelto a llamar a este escenario sí o sí, lo que pone de manifiesto una vez más aquella idea de que sigue siendo la nación indispensable. Mire usted, quiere retirarse del mundo, pero el mundo no regresa. No, esta es la realidad. Es evidente que el conflicto le destroza la diplomacia de los pactos de Abraham, que es probablemente el objetivo directo de Hamas.
le obliga a defender a Israel incluso más de lo que quisiera, le crea serios problemas internos, lo hemos visto ahora con las elecciones en Michigan, tiene problemas de antisemitismo o de islamofobia o de lo contrario dentro de los Estados Unidos, tiene elecciones dentro de nada, es decir, esto le abre un frente interior muy incómodo. De ahí, en cierto modo, la postura vacilante de Estados Unidos. No desea apoyar la violencia de Israel, pero tampoco puede deslegitimarla. Y está en una situación confusa, ¿no? Ah, Estados Unidos gana protagonismo, pero sospecho, vamos, estoy seguro, que es un protagonismo en buena medida indeseado, ¿no? Rusia está sorprendentemente ausente. Rusia gana en la medida en que pierde Estados Unidos, implica a Estados Unidos en este escenario, eso lo debilita, llama la atención internacional desde Ucrania a Gaza y eso claramente le viene bien. También en términos de la cadena global de ayuda económica y militar y de suministros, pero que Estados Unidos regrese a ese escenario tan próximo, pues no es en absoluto bueno para Rusia, no le interesa lo más mínimo. Yo creo que su papel es más bien secundario y desde luego el cierre del Mar Rojo, del que hablaré inmediatamente, pues no es positivo en absoluto. China. Bueno, China gana en la medida efectivamente en que desorienta a Estados Unidos, le obliga a retornar desde el Indo-Pacífico, que es su escenario prioritario, a este, que tiene interés, pero no gran cosa. Podría tener un leverage importante sobre Irán, sabemos que es el principal cliente del petróleo iraní, no ha querido ejercer ese leverage en absoluto hasta el momento y de nuevo está en una posición más bien ambigua, retirada, sin asumir ningún protagonismo directo. Si nos vamos al Mar Rojo, es evidente que eso le crea muchos serios problemas a China. Pues he dicho, el 80% de las importaciones y exportaciones de China a Europa pasan por Suez y por Bab el Mandeb, aunque los hutíes han dicho que los barcos solo atacarán a barcos británicos y americanos. Vete tú a saber qué barco es británico y qué barco es americano, porque el problema de los barcos, como sabemos, es que la complejidad de las banderas, de los patrones, de la carga es enorme y por lo tanto acaban bombardeando lo que encuentran por delante. Y desde luego eso para Estados Unidos es una fuerte humillación, que no haya conseguido restablecer el tráfico en el Mar Rojo. Tienen 2 portaaviones, si no me equivoco, en este momento en la zona y no lo han conseguido. En resumen, un conflicto que, a diferencia de Ucrania, que es claramente bipolar, pone de manifiesto, creo, las limitaciones de una visión bipolar del mundo e incluso de una visión multipolar. Por así decirlo, el mundo visto desde Oriente Medio más parece un G0, como llamó en su día Ian Bremmer, un G0, un mundo sin control claro, que un G2, que unos BRICS o menos aún que un G20. Estados Unidos se retira, pero no le dejan. China no llega porque todavía no le interesa y Rusia, que quisiera, la verdad es que no puede, ¿no? Un G0 en el que ni Estados Unidos ni China tienen leverage suficiente y este se traslada, como decía, a actores regionales y sobre todo a actores no estatales, grupos terroristas, pero que ya son más que eso, son casi ejércitos fuertemente armados, militarizados, una forma muy sofisticada y avanzada de los viejos señores de la guerra. Y preguntaréis en este momento, ¿y qué pasa con Europa? Pues eso, pues ¿qué pasa con Europa? Pues que a pesar de la retórica muy fuerte y muy potente del alto representante de Josep Borrell, lo cierto es que lo único que puede hacer Europa es mantener un discurso moral, un discurso, si se quiere, ético, un discurso de derecho internacional, pero con muy poca o escasísima relevancia en la región. Podríamos hablar ahora de qué solución tiene eso. Lo dejo para después. Simplemente termino con dos citas. Yo creo que tiene muy mala solución. Recuerdo lo que en su momento dijo Abba Eban: los palestinos nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Bueno, pues han tenido los dos estados, han perdido la oportunidad. Y aquel otro comentario que decía que en Oriente Medio lo único que es más abundante que el petróleo son las malas opciones. Pues aquí tenemos muchas malas opciones. Gracias. Pues muchas gracias. Y además esa mención al G0 que decía, G0, ¿verdad? G0 o el mundo Zero Polar que mencionaba Ian Bremmer, y él mismo reconocía que era el peor de los escenarios posibles, porque es sinónimo de caos.
y el caos es lo más ingobernable que hay. Sí. Y muy pertinente también la alusión a la geografía, por eso tenemos aquí el globo terráqueo, porque me parece que es cualquier análisis de una situación. Lo primero es los mapas. Yo creo que sí. Yo siempre lo hago. Por mucho que estemos en el siglo XXI y creamos que ya no es necesario. El mundo no es plano. El mundo no es plano y ahí está la representación. Seguimos con el mismo enfoque geográfico, porque creo que es importante, almirante, pero vamos cerrando un poco el enfoque. ¿Cuál es el papel? Emilio los ha mencionado de corrido, un poquito más elaborado, el papel de los actores locales, tanto los estatales, Sí. que has mencionado tú, como los no estatales, que coincido plenamente, meten un ruido en el dibujo tremendo, ¿no? Almirante, por favor. Muchas gracias, mi general. Bueno, lo primero decir que me siento doblemente en casa. Me siento en casa porque con el CSDEN, cuando he estado destinado en Madrid, de segundo a GEMA, estuve en mi último destino en Madrid, di algunas conferencias y luego incluso habiendo pasado a la reserva, pues participé como profesor eventual en el curso de Estado Mayor. O sea, me siento en casa con la academia, compartir con intelectuales significados los análisis desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral de los acontecimientos que pasan en el mundo, pues para mí es un honor y una oportunidad. Al grano, vayamos al grano. Gaza. Intento hacer en el brevísimo tiempo disponible un pequeño análisis de perspectiva, una perspectiva muy abreviada, identificando una serie de eventos que nos van a llevar a 3 posibles escenarios con su probabilidad. Como se ha dicho aquí, en la primera mesa redonda estudió ya la situación de Gaza. No es mi intento ni mucho menos repetirla. Si yo tuviera que definir con una sola palabra la situación de Gaza, sería complicada. Si se me concediera 2 palabras, Complicada. muy complicada. Sí. Pero si tuviéramos que destacar en el devenir de oportunidades perdidas, matanzas, guerras, destrucción, odio, que es desde que Israel nació, un acontecimiento, yo diría, los acuerdos de Oslo de 1993. Esa es la clave, porque ahí Al-Fatah se transforma en la autoridad palestina, reconoce que Israel puede existir, o sea, y se identifica la solución de 2 estados repartiéndose, como si dijéramos, la Tierra Santa, que es la única teoría que hay en público, porque habrá otras teorías, pero no son capaces de formularla, porque se basan en un odio y en el exterminio del adversario y, claro, no son presentables en público. Si existe alguna otra posibilidad, no se sabe, no se ha dicho en pública. La solución es los 2 estados o no hay en el mercado ninguna otra. Eso es Gaza. Pero Gaza es mucho más, porque como se ha mencionado aquí, hay unos ejes que cubren el Oriente Medio y que influyen en la situación de Gaza. O sea, sobre la situación de Gaza, el primero de los ejes es la oposición o animadversión de los musulmanes contra Occidente y, si se me permite, ciertos prejuicios de Occidente contra el mundo musulmán. Este eje actúa sobre Gaza. ¿Qué eventos he identificado? El primer evento que favorecería a Occidente sería si el presidente Biden logra la dimisión de Netanyahu o logra que Netanyahu se vaya, porque Netanyahu es un obstáculo al emprender ese camino, que sería muy largo y muy penoso, de los 2 estados, y es un obstáculo insalvable para la reforma de la autoridad palestina. Entonces, si Netanyahu está allí, si Netanyahu sigue, este eje de enfrentamiento Occidente contra el mundo musulmán se va a inclinar hacia el mundo musulmán. Si Netanyahu se va,
Occidente, este eje al menos, se favorecería. Probabilidad que se le asigna a este evento, 70%. En favoreciendo a los musulmanes, en este eje de enfrentamiento, habría dos eventos identificados. El primero es que Trump es reelegido. Eso favorecería, creo yo, a los musulmanes, porque si Trump es reelegido, aparte del caos que se avecina, traería una desmoralización de Occidente en general que va a influir en encontrar una solución que requiere un claro liderazgo. Probabilidad que se le asigna 50%. El tercer evento es si Irán demuestra la posesión de armas nucleares y vectores de lanzamiento y emplea esa capacidad para proteger los intereses generales musulmanes. Musulmanes. La probabilidad de que esto se consiga, 50%. Pero este no es el único eje. Hay otro eje de enfrentamiento que cruza el Oriente Medio, que es el que enfrenta a los sunitas con los chiitas. Ahí he identificado que favorece a los sunitas. Primer evento, el Daesh o el Estado Islámico vuelve a atentar contra Irán, como hizo en enero de este año, en el aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, de los Quds. En enero hubo un atentado y, como recordaremos, Irán contraatacó bombardeando Pakistán e Irak, y a su vez Pakistán contraatacó. Luego, esa animadversión sunita y tal es evidente, es activa, es operativa, incluso en la situación de Gaza. Probabilidad que se le asigna a que el Daesh o el Estado Islámico vuelva a atentar contra los chiitas, 70%. Segundo evento, que la administración Biden, o eventualmente la de Trump, Dios nos libre, pero bueno, logre revivir los pactos de Abraham. Los pactos de Abraham eran claramente de contención de Irán y, por lo tanto, si reviven, claramente favorece a los sunitas. Probabilidad 60%. Que de alguna manera, que ahora no se adivina muy bien, la autoridad palestina reformada logre romper su estado actual de corrupción e ineficacia y logre una administración efectiva sobre Gaza, Cisjordania y eventualmente Jerusalén Este. Ese sería el tercer hito. Probabilidad 40%. Y el cuarto evento sería que existiera una revolución interna en Irán. En Irán hay grupos de presión importantes, como es la gente joven, como son las mujeres, que están hartas con el régimen de los ayatolás, y si hubiera una revolución interna a la que asignamos un 50% de probabilidad, sería claramente a favor de los sunitas. A favor de los chiitas, otra vez surgen las armas nucleares. Si Irán las demuestra y las emplea para defender los intereses de Irán y su eje de resistencia y no defender los intereses generales musulmanes, aquí encontraríamos que el eje este de actuación se inclinaría hacia los chiitas. Probabilidad 50%. Bueno, pues con estos dos ejes, con estos dos eventos actuando sobre la complicada situación de Gaza, llegamos a identificar tres escenarios posibles. Primer escenario, que el conflicto se contenga en Gaza. Probabilidad 60%. Segundo escenario, que el conflicto se extienda y que durante muchos años a Oriente Medio y que el triunfador o la ventaja final sea del bando suní, Arabia Saudí, Emiratos, Egipto, probabilidad que se asigna 30%. Tercero, que el conflicto salte a Oriente Medio, se extienda y Irán y su eje de resistencia logre imponerse. Probabilidad 10%. Como todo ejercicio de prospectiva, más que adivinar con una varita mágica lo que va a pasar, el verdadero mérito de la prospectiva es ver el peso que tiene cada uno de estos acontecimientos en la formación del escenario, porque a lo largo del tiempo, estudiando lo que de verdad pasa, no lo que estimamos que va a pasar, se ve
cómo favorece uno u otro escenario. Por eso, ¿qué nos indica estos tres escenarios? Lo primero, que las probabilidades están repartidas. Luego, claro, esto es muestra de la incertidumbre de lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Por eso las probabilidades, no hay una probabilidad que se imponga. Sin embargo, la mayor probabilidad corresponde a que el conflicto se logre contener en Gaza, porque como ha dicho Emilio, es lo que desean la mayoría de los actores, que es la mayoría de los actores, quizá salvo los hutis, salvo el propio Hamas, que puede desear extenderlo, pero hay una dinámica de acción-reacción que puede que, pese a que los actores principales deseen contener en Gaza esta puede saltar la chispa en cualquier lado. O sea, contra el deseo de la mayoría de los agentes principales, la dinámica acción-reacción en Oriente Medio, el polvorín de Oriente Medio, hace que la probabilidad solo llegue al 60%. Y si, por desgracia, y contra el deseo de casi todos, el conflicto salta a Oriente Medio, ¿por qué nos sale que los sunís tienen más probabilidad de vencer que los chiitas? Pues lo primero porque son más. Y lo segundo porque tienen mayores apoyos por Occidente, porque Irán es el enemigo universal, es el malo universal. Y entonces, por eso, si el conflicto salta, se estima que los sunís tienen más posibilidad de triunfar. Habrá que seguir los eventos más influyentes. Hemos dicho los tres eventos más influyentes en todo este complicado escenario es si desaparece o no Netanyahu, si se renuevan o no los acuerdos de Abraham y si Irán logra armas nucleares. Esto es lo que habrá que vigilar para ver la utilidad de los escenarios y la evolución de los escenarios. Y es simplemente decir, para acabar, que esto es como si dijéramos un análisis muy abreviado y en sus elementos esenciales, porque ni China ni Rusia van a permanecer posiblemente inermes ante la evolución de esto, pero complicaría mucho el tiempo y la falta de consulta con expertos de Oriente Medio haría excesivamente complejo. Por eso he querido establecer, como si dijéramos, las líneas maestras de lo que sería un análisis de prospectiva dentro de las limitaciones disponibles. Y muchas gracias por la atención. Pues no, gracias, almirante, porque desde luego has hecho un estudio muy detallado y una perspectiva muy osada. Quizá en alguna de las posteriores mesas redondas, que seguramente las habrá, lamentablemente, ¿no? El conflicto va a dar mucho juego en el futuro, pues las repasaremos y le haremos un seguimiento. Para que las actualicéis, no para acertar, para comprender cómo cada cosa influye en esto. El acertar no es necesario. Es utópico en este estado. El comprender los mecanismos es una aspiración deseable. Pues estupendo, muchísimas gracias. Bueno, hablar de Oriente Medio es inevitable, ha pasado ya en crisis anteriores. Ante un repunte de las tensiones, Sonia, preguntarnos, ¿y ahora qué va a pasar con la energía? Petróleo, con la energía en general. Claro, si el conflicto se contiene y hay una cierta desescalada, pues estupendo, tendremos una tregua, pero si el conflicto escala o cuando escale en algún momento en el futuro, pues nos situamos, como decíamos al principio, en un futuro preocupante. Tú que estás inmersa en el mundo este de la energía, ¿qué nos puedes decir al respecto, Sonia? Bueno, antes de nada, general, muchas gracias por contar conmigo en esta mesa. Y voy a agradecer también el enfoque casi geográfico que se está dando al análisis, porque en el ámbito energético yo creo que es clave. O sea, para entender realmente cómo afecta el conflicto a la energía, hay que prestarle una indudable atención a la geografía en este caso, ¿no? ¿Y por qué lo digo sobre todo? Porque el Mar Rojo al final es un espacio marítimo muy pequeño, pero por el que circula más o menos el 12% del petróleo que se comercializa a nivel mundial, en términos marítimos, y el 8% del gas natural licuado, el gas natural. Eso hace que cualquier impedimento al tránsito de esa energía en el Mar Rojo ponga al propio comercio mundial en un auténtico problema, ¿no? Para mí el Mar Rojo, pese a no ser un estrecho como tal y por lo tanto no considerarlo a lo mejor teóricamente, ¿no?, un choke point como tal,
sí que es uno de esos talones de Aquiles que tiene el mundo en términos de energía. ¿Qué ha pasado, haciendo así un breve repaso, ¿no? ¿Qué ha pasado con los ataques de los Houthis? Es que la consecuencia principal en términos de energía ha sido que las grandes navieras han cancelado todo tipo de navegación por este mar. Y con ello, petroleros y gaseros se han visto obligados a desviarse hacia todo el sur de África, por lo tanto, hacia el Cabo de Buena Esperanza. Eso que implica unos fletes muchísimo más caros, unos viajes mucho más largos y, por lo tanto, más caros también, y con un combustible mayor. Por lo tanto, el precio tanto del GNL como del petróleo se multiplica. De hecho, una de las primeras empresas que dijo que abandonaba todo tránsito por el Mar Rojo fue BP, fue la petrolera BP, que vio que el riesgo era excesivo. Ni que decir tiene que ha tenido un impacto directísimo sobre los precios. Solo ya el propio anuncio de BP hizo que los precios del petróleo en un solo día subieran un 4%. Ahora tenemos un precio del petróleo que no se espera que baje de los $80 en los próximos meses, incluso podría ir a peor, y el gas se ha visto arrastrado. Es verdad que son mercados regionales y, por lo tanto, el impacto no es tan directo como en el del petróleo, pero sí que se ve arrastrado por la subida del petróleo. Y entonces nos encontramos con que el gas en los últimos meses pues, se ha visto casi un 7% de incremento en los precios generales. Dicho eso, todo esto deriva también de un contexto energético que ya de por sí era complejo. Al final veníamos de la guerra Rusia-Ucrania, que por supuesto en términos de energía fue brutal y especialmente para la Unión Europea. Nos encontramos con un Estados Unidos que vio, por otro lado, en términos de energía, sin entrar a lo demás, una oportunidad en este conflicto, como fue poner en valor el GNL que de repente tenía y que podía enviar al resto del mundo. La Unión Europea obligada a diversificar y, hablando claro, dispuesta a lo que fuera con tal de conseguir energía. Y luego Rusia viéndose obligada, por otro lado, a desviar su petróleo y su gas a otros mercados. Y en este caso, por supuesto, lo ha redirigido sobre todo hacia Asia. Hay un factor, o sea, un actor, mejor dicho, que es Qatar, del que luego hablaré, que a mí me parece quizá probablemente el más interesante en términos de complejidad de este conflicto en términos de energía. Y por otro lado, también esa derivada de Rusia-Ucrania que ha hecho afectar mucho al mercado ilícito de petróleo, que tiene su importancia también en las consecuencias que se están dando ahora con el conflicto de Israel-Gaza. Y a ello se suma, como no suele ser de otra manera, algunos conflictos pequeños o puntuales que se estaban dando mientras ocurría de verdad el estallido en Gaza, que es, por un lado, que se había producido el cierre de uno de los campos de petróleo más grandes de Libia, que era el Sharara. Ahora se ha vuelto a reabrir, ya está volviendo a la producción. Era por tema interno de manifestaciones sociales, no tenía nada que ver con el conflicto, pero evidentemente afectó a la demanda y a la oferta de petróleo. Teníamos a un Estados Unidos intentando recuperar sus reservas de petróleo y, por lo tanto, demandando más de ese mercado que estaba en tensión. Y por si fuera poco, hace nada la OPEP, como ya se predecía y temía, ha reafirmado que mantiene los recortes en la producción. Que habría podido ser, digamos, el fin de esos recortes, quizá hubiera sido uno de los posibles alivios, ¿no?, a la crisis en términos de precio de petróleo. En ese contexto hay actores, como digo yo, a los que la escalada les viene directamente mal, o sea, los que no querrían una escalada en ningún caso, y otros actores que la navegan algo mejor. No tanto que les favorezca, porque yo creo que ahora mismo no habría ninguno que realmente lo llevara bien, pero bueno, los hay que se ven menos perjudicados. De los que sí están claramente perjudicados es fácil decir en este caso que Estados Unidos, China de manera distinta y la Unión Europea. La Unión Europea, como siempre en términos de energía, al final es el actor más vulnerable, no tiene recursos propios, está haciendo inversiones para diversificar tanto suministradores como fuentes, pero lo que no le interesa es un mercado tenso y un mercado en el que tenga que competir con otros actores a un precio al alza. El caso de Estados Unidos, como explicaba perfectamente antes Emilio, al final Estados Unidos no quería estar ya en esa región. Desde 2010, gracias a su fracking, pasa de ser un importador neto de energía a un exportador y, por lo tanto, lo que quería era salir de Oriente Medio. Había planeado ya su giro hacia Asia, estaba todo planificado en un sentido que evidentemente no era este. El paraguas que tenía con Arabia Saudí, paraguas de protección estadounidense basado en recursos petrolíferos, pues ya estaba en principio no muerto, pero poco a poco disminuyendo importancia y se ve llevado a este conflicto. Es verdad que durante el mes de enero, sobre todo, Estados Unidos sí que tiene una ventaja energética, ¿no? Y es que al alza de los precios le beneficia para vender su petróleo de esquisto. Es una ventaja que le saca al conflicto, que dice, bueno, pues mi petróleo, que en otras circunstancias no sería competitivo, en este caso sí lo es. Dicho eso, no le interesa. O sea, no es algo que le venga bien, y menos en el contexto de elecciones nacionales. Al final, en Estados Unidos, lo que sí tendría un impacto directo si siguiera subiendo, o sea, escalando el conflicto y, por tanto, subiendo los precios, sería sobre el mercado del gasoil y de gasolina, y eso nadie lo quiere en unas elecciones. No es algo deseable. Y luego nos encontramos con el caso de China. China, como también se comentaba antes, lo que ha hecho ha sido mantener una postura pues, de silencio y de cierto aislamiento, es lo que en principio está acostumbrada a hacer, pero en términos de energía no le viene bien que escale el conflicto. No le viene bien porque obtiene gran parte de sus recursos de Oriente Medio,
porque tiene su mercado ilícito hasta cierto punto funciona, pero no puede hacer frente a todo lo que no conseguiría a través de Oriente Medio, porque ya tiene sus pactos con Rusia, no le interesa que haya más tensiones que las que ya podría haber actualmente, ¿no? Em, entonces, nos encontramos con esos tres a los que, bueno, no les beneficiaría en ningún caso una escalada. Y por eso también yo creo que hasta cierto punto se promueve una cierta contención o una desescalada. Como digo, dejo Qatar para el caso, digamos, final y me centro ahora en los que claramente navegan mejor la crisis. Evidentemente, Irán. Irán no sufre los ataques de los hutíes sobre sus petroleros, con lo cual, pues, bueno, pues los puede seguir utilizando su mercado ilícito, como ha hecho en los últimos años, para llevar su petróleo a China y después de a China al resto del sudeste asiático y a Corea del Norte, no nos vamos a engañar tampoco. Además, ha desarrollado mucha capacidad precisamente con esos buques fantasma, ¿no? Ya tiene de verdad un expertise en eso, entonces no le va mal que el contexto se mantenga y que haya cierta tensión. Por otro lado, Irán ha podido seguir explotando el campo del norte que tiene con Qatar. No ha tenido problemas en ese sentido porque Qatar no ha puesto inconveniente, pese al conflicto, en seguir explotándolo de forma conjunta. Y nos encontramos con que, bueno, ha conseguido mantenerse en una cierta estabilidad, ¿no? Y por otro lado, se ha acercado, como no era de otra, o sea, como cabía esperar, también a Rusia. ¿Rusia qué ha hecho? Bueno, Rusia como ha conseguido redirigir su petróleo a China y a India, casi el 50% a China, que por otro lado es el principal comprador de petróleo iraní, y casi el resto del 40% más o menos se lo envía a India, que también dejó claro que no tenía ningún problema en comprar petróleo ruso, que el conflicto era una cosa, pero que esto iba por otro lado. Rusia lo que ha hecho ha sido aprender de su otro, en otros casos, aliado Irán en términos de mercado ilícito. Así que ahora utiliza las mismas técnicas que utilizaba Irán. Tenemos buques haciendo traspasos de petróleo ship to ship, tenemos riesgos medioambientales clarísimos y un riesgo evidente al comercio. Tenemos petróleo revendido en las costas de Malasia o de Singapur, porque pues Rusia lo lleva allí, igual que hacía Irán, y después se distribuye al resto del mercado. Y luego tenemos un actor distinto que es Arabia Saudí. Arabia Saudí yo también lo metería en los que lo está navegando mejor, porque inicialmente parecía que no, es decir, se veía un poco impelido casi por el resto de Occidente a que actuara como líder de la OPEP para que frenara la escalada de los precios, que aumentara la producción y que por lo tanto la repercusión fuera menor. Y Arabia Saudí se ha dado cuenta de que esto tampoco le interesa, que a ella no gana nada con ayudar, en este caso, al resto de Occidente. Y menos siendo parte, o actuando ahora la OPEP en el formato OPEP Plus, en el que Rusia realmente también tiene la otra gran pata de poder de la organización. Con lo cual, entre las dos, como para entendernos, pues tanto Arabia Saudí como Rusia han dicho: a mí no me interesa ahora mismo una desescalada de los precios. Otra cosa es que no me interesa que el conflicto se extienda geográficamente, que no, pero en términos de subida de precios a ninguno le perjudica. Y luego, como digo, está el caso de Qatar. Yo reconozco que Qatar para mí es probablemente el caso más, vamos a decir, más complejo y a la vez más interesante. Qatar para mí es el país que ha intentado actuar de alguna forma como mediador entre ambas partes, dentro de que esto es una mediación imposible, ¿no? Ha dejado claro siempre que apoyaba a Palestina, pero, por ejemplo, cuando surgió, si lo recordamos, aquel vídeo del emir, que luego se descubrió que era un montaje, del emir de Qatar, diciendo que si no se paraba el conflicto y no se dejaba de agredir a Palestina, Qatar iba a dejar de enviar su GNL al mundo. El gobierno qatarí tardó nada y menos en salir a decir que no, que aquello no era cierto, que Qatar priorizaba su gas y que no tenía ninguna intención de poner su gas en juego en este sentido, ¿no? Qatar sabe que su baza ahora en el mundo es convertirse en el líder del mercado del gas, lo es, pero tiene a Estados Unidos y Australia ahí compitiendo por siempre el primero, segundo, tercer puesto. Y lo que ha hecho ha sido pues aliarse con todo el mundo, es decir, ¿le vende Qatar gas a Estados Unidos? Sí. ¿Tiene acuerdos con la China Sinopec? También. ¿Explota otros yacimientos y hace negocios con las europeas? También. No tiene ningún problema. Ha seguido explotando el campo del norte, como decíamos antes, con Irán. Y al final, se ha mantenido una especie de equilibrio tenso en el que todo el mundo pues, le permite moverse, ¿no? Y hay un factor que sí que es muy importante en el caso de Qatar, que es lo que hace que no le interese que el conflicto se extienda, que es su interés en el Mediterráneo Oriental. Qatar, al final, lo que quiere es que todos los yacimientos que hay en la zona del Mediterráneo, él pueda tener algún tipo de interés o de actuación allí. En el ámbito del Mediterráneo tenemos dos yacimientos grandes o quizá más prioritarios, ¿no? Por un lado sería el yacimiento de Tamar, de gas, que lo gestiona directamente Israel. De hecho, se vio un poco perjudicado durante el conflicto, le afectó un poco, así que se cerró durante unos días. Lo explota la estadounidense Chevron y tuvo que cerrar durante unos días, pero ya está, ya reanudó su producción. Pero sobre todo le interesa el yacimiento de Leviatán. El yacimiento Leviatán es el más grande que se ha encontrado en el Mediterráneo Oriental. Lo explotan juntos, o mejor dicho, son soberanos como tal del yacimiento Israel y Líbano.
y ellos han permitido la explotación de otras compañías nacionales y, por lo tanto, de otros países. Evidentemente, Qatar fue de los primeros en decir que quería estar en aquel yacimiento. Utópicamente, hasta cierto punto, Qatar incluso propuso hace ya un tiempo, hablamos ya hace un año largo, una especie de gasoducto que pudiera ir desde Leviatán hasta Gaza, con lo cual, bueno, evidentemente no ha salido adelante, pero bueno, era una idea con la cual ganaría independencia la parte palestina y la causa palestina, y Qatar, por otro lado, tendría beneficios de esa explotación. Evidentemente esto no surgió, pero Qatar no ha dejado de perder interés en estos campos, ¿no? Y por eso le interesa el orden. O sea, a Qatar no le interesa que este conflicto se extienda. Y eso nos lleva simplemente a concluir de forma así rápida, ¿no? Pues que en términos de perspectiva, ¿no? De qué nos podría pasar en un futuro cercano, tanto si escala como si desescala. Si escala el conflicto, evidentemente los precios van a ser los más afectados. Como se comentaba antes, ya lo vivimos tanto en 1973 con Yom Kippur y el embargo petrolífero a Occidente, como es más, después, 6 años después, en el 79, Irán contra Irak, que como encima afectó mucho a compañías petrolíferas y además al propio estrecho de Hormuz y a los ataques a los petroleros kuwaitíes. Evidentemente, un conflicto de este tipo lo que hace es que los precios de petróleo se disparen y arrastran consigo a los del gas. Si desescalase, pues evidentemente irá a menos. En términos también de suministradores, a mí me parece interesante ver también cómo podrían evolucionar algunos, como pudiera ser el caso de Azerbaiyán, que ha tenido un rol como últimamente de socio clave y no deja de tener un conflicto importante que es el de Nagorno-Karabaj, que también habría que abordar, que estamos dispuestos a aceptar o no en un socio clave, teóricamente, en Europa sobre todo. Y por otro lado, el hecho de las inversiones, los precios, ¿no? El decir, bueno, al final uno puede invertir en renovables, puede invertir en sostenibles, puede invertir en propulsar más una energía u otra, sea nuclear, carbón, petróleo, gas, no importa. Pero lo que sí está claro es que ahora mismo el mercado energético no se puede permitir al mismo tiempo perder a Rusia y perder a Oriente Medio. Eso no es viable. Entonces hay que elegir con quién vamos a estar o con quién menos, pero es verdad que energéticamente el panorama es complejo. Muy bien. Nos dejas con una última... con un último dilema de enjundia, Sonia. La verdad es que el factor de la energía en este conflicto, que se ha mencionado también en el de Ucrania, como es lógico. Si miramos hacia Indo-Pacífico y el cisne negro que está siempre ahí pendiente de la crisis en Taiwán o en el entorno, ¿no? Al final hay que incluir siempre un capítulo, un apartado que hable del tema de la energía, porque el mundo dependemos, funcionamos con energía. Y es inevitable. De hecho, si ustedes nos siguen, saben que en el Instituto publicamos todos los años un estudio, un cuaderno de estrategia que lleva por título Energía y Geopolítica, porque creemos que es un tema, son dos conceptos que no se pueden separar y que todos los años son no de la misma actualidad, sino cada vez, si me lo permiten, todavía de mayor actualidad o de mayor relevancia, y por eso contaremos contigo, Sonia, para este trabajo. Será un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, desde un instituto militar como el nuestro no podemos ni queremos obviar el aspecto militar del conflicto. Al fin y al cabo, esto es una guerra y, como estamos viendo en otros escenarios, una guerra del siglo XXI, pero con aspectos que nos recuerdan más bien a las guerras del siglo XIX o de principios del siglo XX, lamentablemente. Y te quería pedir, Iñaki, con él si es tan amable, unas pinceladas sobre las capacidades, las opciones de empleo de la fuerza por uno y por otro, y cómo nos puedes dibujar un futuro, repito, a corto plazo, porque más allá ese sería osadía. Sí, muchas gracias, general. Bueno, el gran interrogante que nos planteamos en estos momentos es quién está ganando la guerra y, sobre todo, quién va a ganar la guerra, ¿no? Porque recordemos que en este escenario las apuestas son muy altas. Israel ha prometido destruir a Hamas y Hamas ha jurado que cuando la guerra termine, ellos seguirán allí como fuerza prevalente, ¿no? Por tanto, nos encontramos en un escenario donde para Israel no ganar es perder y para Hamas no perder es ganar, ¿no? Y por tanto, cada uno está planteándose el conflicto en estos términos y diseñando sus propias estrategias, ¿no? En el caso de Hamas, ha planteado una estrategia en dos niveles, en el nivel político y en el nivel puramente operativo. El nivel político era devolver a Palestina y a la cuestión y al conflicto y a la situación de los palestinos al centro del tablero
internacional, cosa que había desaparecido, sobre todo con los acuerdos de Abrahams. Por lo tanto, había que volar los acuerdos de Abrahams. Y para volar los acuerdos de Abrahams necesitabas una estrategia muy agresiva, brutal, que permitieran dinamitar los mismos, ¿no? Y ahí lo consiguió. Los ataques del 7 de octubre, con los números de bajos, las atrocidades, la captura de los rehenes y los em, asesinatos cometidos, pues obligaron a una reacción muy fuerte por parte de Israel y devolvió la cuestión palestina al centro del tablero internacional. Pero además con la circunstancia de que el tiempo, a medida que la reacción israelí iba siendo más agresiva y más dura y más bajas y con toda la repercusión mediática, la simpatía internacional, y no recordemos que esta es una guerra muy política, y como sabemos desde Clausewitz, la guerra siempre se resuelve en los niveles políticos, iba alentando las simpatías, no solamente en los países árabes, sino también en todo el sur global, y una parte muy importante de las opiniones públicas occidentales se iba decantando en favor de Gaza y de los palestinos. Y ahí, en este sentido, jamás va ganando, ¿no? En el nivel táctico, lo que tenía que hacer es atraer al ejército de Israel a una trampa, es decir, a un escenario donde no pudieran ganar militarmente. Y en este sentido, Gaza es un escenario perfecto, es un territorio de unos 1.500 metros cuadrados, una especie de cuadrilátero de combate que está lleno de edificios, está lleno de personas, está lleno de armas y está lleno de túneles. Por tanto, es un sitio perfecto para hacer una batalla de estas que no se pueden ganar, de las batallas urbanas, ¿no? Por tanto, lo que le planteó al ejército de Israel es: entra aquí porque te vamos a dar batalla en un escenario donde tú no vas a ganar, ¿no? Bueno, Israel se lo pensó. Dijo, bueno, ¿cómo actúo en este tipo de escenario? ¿Cómo reacciona a este tipo de provocación? ¿Qué tengo que hacerlo? Porque la opinión pública y la barbaridad de los ataques que he recibido el 7 de octubre me obligan a hacer algo contundente, ¿no? Y estuvo varias semanas planteándose si entraba o no entraba y cómo entraba, ¿no? Bueno, al final entró, y entró por el norte, tomando toda la parte fuera de la franja de Gaza, y con relativo éxito, y además a través de una política militar, una estrategia militar que era de limpieza del territorio, expulsión a la población palestina hacia el sur y eliminación de todos los combatientes de Hamas que había en el terreno. Bueno, esta primera parte salió relativamente bien, pero es una parte de la trampa, porque a medida que la población se iba desplazando hacia el sur, cada vez le costaba más y le cuesta más al ejército de Israel encontrar objetivos rentables en un territorio que está lleno de población, está lleno de túneles, está lleno de edificios y está lleno de combatientes escondidos entre esa población. Y eso iguala también la apuesta militar entre las dos partes. Es decir, ahora Hamas con sus combatientes ligeramente armados puede hacer frente en este escenario urbano a un ejército mucho más preparado, pero que al final tiene que salir de los carros de combate y tiene que ir a tomar las posiciones en los edificios y los túneles donde están llenos de estos combatientes. Sobre los túneles también ha sido una estrategia muy inteligente, porque no son pocos túneles. Puede haber entre 400 y 800 kilómetros de túneles. Pensemos, por ejemplo, por dato comparativo, que el metro de Madrid, que es uno de los más extensos del mundo, tiene 300 kilómetros de túneles. Estamos hablando del doble de extensión del metro de Madrid. Y algunos de los túneles están a 90 metros de profundidad. No se pueden volar, no es fácil destruir esos túneles, ni siquiera se pueden inundar, porque claro, inundar no solamente el riesgo para tus propios rehenes que están ahí escondidos en alguna parte, ¿no? Sino también porque produce unos efectos sobre la población civil, de destrucción de edificios, de lugares donde están, de hospitales, etcétera, que tiene un impacto mediático terrible. De tal forma que a medida que Israel está avanzando hacia el sur, la situación sobre el terreno se le hace mucho más complicado. ¿Y cómo se resuelve este dilema? ¿Cómo resuelve este dilema Israel? Pues lo tiene muy difícil. Dice, ¿cómo puedo entrar hasta el sur, destruir a Hamas en un escenario prácticamente imposible, lleno de población, lleno de edificios, lleno de túneles y lleno de armas? Y además con una frontera, que es el famoso corredor de Filadelfia, con Egipto, donde hay una afluencia constante de armas, de refuerzos para Hamas. ¿Qué es lo que necesita? Pues lo que necesita Israel es rehacer su estrategia operativa, porque está agotada. Y para eso lo más probable es que tarde o temprano tendrá que aceptar algún tipo de pausa operativa que le permita replantearse el futuro de las operaciones militares en este escenario donde
posiblemente los propios líderes israelíes entiendan que al final no pueden ganar. Pues muchas gracias. La verdad es que tu intervención, como las tres anteriores, nos deja preocupados. Lo cual era inevitable y no nos sorprende. Lo teníamos asumido desde el principio. Bueno, como nuestros contertulios han sido disciplinados en las instrucciones previas que les habíamos dado y no queremos abusar Repetidas veces. con criterio militar y no queremos abusar de su paciencia, pues vamos a ir finalizando, pero sí me gustaría aprovechar los 5 últimos minutos para pediros un comentario final. Si os parece, Emilio, quizás alguna conclusión, algún comentario final. Bueno, mi única sería insistir, digamos, cómo la charla ha ido derivando hacia los actores no estatales. Es decir, hemos hablado mucho de grandes estados o estados sobre el territorio y hemos hablado poco de Hamás últimamente, casi nada de Hezbollah, casi nada de los hutíes. Y yo creo que al final el resultado de lo que ocurra va a depender. Por supuesto, Israel es un actor determinante. Creo que Irán no lo es. Y creo que lo son mucho más estos tres que he mencionado anteriormente. Y por lo tanto, es un escenario muy volátil. Esta sería mi conclusión. Un avispero o un polvorín, ¿no? Almirante. Bueno, yo una observación sobre la energía. A mí me da la impresión de que el hecho de que Estados Unidos sea el primer productor de crudo y el primero, el segundo de gas y todo eso, permite una acción estratégica. O sea, si los proveedores y los suministradores habituales varían, el mercado aún podría resistir. Es decir, si Estados Unidos, por razones geoestratégicas, se convierte en el proveedor de Europa, mientras se deja que el mundo musulmán, iraní, Arabia Saudí y tal, abastezca a China, podríamos llegar, o sea, se podría haber factores estratégicos a lo mejor en la percepción de mercado, de cliente y de proveedor, cosa así que no pasa, por ejemplo, con la carga sólida, el contenedor, porque claro, si yo compro un juguete para Europa no se lo puedo mandar para allá, pero el tráfico interpacífico sí que pudiera servir si luego la costa este de Estados Unidos se convierte en el proveedor europeo. Es decir, lo mismo que Rusia nos ha enseñado que el petróleo y el gas se puede convertir en un arma, los occidentales, si actúa mercado y proveedor, si actuamos por razones estratégicas, podríamos quizá variar el mercado y no ser tan vulnerables. Porque si Estados Unidos nos vende como principal cliente a Europa, se podría arreglar porque nadie va a atacar en principio el tráfico a China de Oriente Medio, porque China es allí el benefactor. ¿Estás de acuerdo con esto que puede suceder o qué opinas sobre esta? Es un futurible, claro, es un... Bueno, yo diría que el problema es que Estados Unidos no es suficiente, con honestidad. Es decir, de hecho, cuando pasó todo el tema Rusia-Ucrania, pues la mentalidad general fue decir, bueno, no pasa nada porque Estados Unidos es caro, pero nos va a salvar. Y el problema es que en realidad, en cifras, Rusia enviaba muchísimo más gas a Europa que Estados Unidos. O sea, hablábamos de que las cifras sí que las recuerdo así un poco a ojo, pero hablábamos de que Rusia enviaba más de 100.000 metros cúbicos y estábamos hablando de que Estados Unidos enviaba 40.000. Entonces, eso que hizo que la Unión Europea tuviera que derivarse muchísimo también hacia suministradores como Qatar. Entonces, el problema es que la Unión Europea todavía no se siente libre, o sea, no le valdría solo Estados Unidos. Es verdad que está mejor que cuando dependía solo de Rusia y de Oriente Medio. Evidentemente, dentro de tal, es mejor depender de un aliado que eso es. Mucho mejor. Eso es. Y cuanto más lo diversifiques, mejor. O sea, eso vaya por delante. Pero yo creo que todavía habría relaciones muy complejas. Además, China también le compra muchísimo gas natural a Estados Unidos, con lo cual habría que ver también esa relación. Si eso pasase, es decir, si Oriente Medio solo fuera hacia, digamos, China y Estados Unidos más hacia Occidente, yo creo que después faltaría una tercera pata, que es cómo se relacionarán entre ellos. Dicho eso, como es evidente, al final mejor depender de cuantos más mejor, y lo menos mejor, o sea, en términos de energía es sencillo. Y solo una conclusión súper rápida en este caso, hilando también lo que comentaba antes Emilio, para mí también es muy importante ver cómo actores no estatales
al final son capaces de poner en jaque el comercio mundial, porque al final estamos hablando de que ataques de UTIs, que en términos de capacidades no debería ser un problema global, como esto afecte a estrechos como puede ser el canal de Suez y suba, digamos, se dirija hacia Occidente o más hacia Oriente y afecte al estrecho de Hormuz, lo vamos a pasar mal todos. Actores estatales que no solo en este conflicto, sino también lo hemos visto en Ucrania, están adquiriendo un papel fundamental. Una compañía privada como Starlink, en su momento, decidió o tuvo una relevancia definitoria en el combate entre Ucrania y Rusia. O la Wagner. O la Wagner, la Wagner también de reciente. Pero Estados Unidos recuerdo. Occidente tiene un arma que no has mencionado porque es muy importante, los seguros, asegurar la carga. Sí. Es decir, si decidimos no asegurar la carga, intervenimos en el mercado. Lo que pasa es que yo ahí lo que siempre pienso, y prometo no enrollarme, que si no, yo pienso también que eso es cierto, pero hay que tener mucho cuidado también con cómo afecta a la población. Quiero decir, la guerra Rusia-Ucrania volvió a poner de manifiesto que la gente estaba dispuesta a defender la causa ucraniana hasta que tuviera que tocar su calefacción. Entonces ya no tanto. Ya no tanto. Entonces, el impacto sobre tu población hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor es cierto que afectas al mercado económico y por lo tanto no aseguras, entonces al final es verdad que produces un shock sobre el mercado y cambia, pero los primeros meses la población lo va a sufrir y lo va a repercutir sobre el gobierno de turno, que digo yo que no querrá pagarlo. Vaya. Sin duda. Muy breve, Iñaki. ¿Esto tiene una solución militar? Sí, bueno, pues al final tiene una difícil solución militar. Al final habrá que negociar. Pensé que me iba a responder no. No, la solución militar es variar los objetivos. Sí. Es variar, lo has insinuado. Seguramente sí, y seguramente Israel tratará de cerrar el corredor de Filadelfia, la frontera con Egipto. No sé si lo conseguirá, ¿no? Pero al final, tarde o temprano, tendrán que negociar. Con objetivos de máximos no existe solución. Variando los objetivos, como han variado en todas las guerras. Por ejemplo, mira cómo empezó la Primera Guerra Mundial, pidiendo la entrega de un asesino, de un archiduque, y acabó cayendo no sé cuántos imperios. O sea, las guerras se saben cómo empiezan, no cómo acaban. Sigue tan lejos, almirante, Ucrania. Ucrania. ¿Qué objetivos tiene? No era el que, ganar la guerra es conseguir el objetivo. Y una manera. No, incluso en el caso de que Israel ganara la guerra, que estoy de acuerdo, que es bastante poco probable, ¿cómo va a gestionar Gaza? Claro. ¿Qué objetivos tiene Gaza? Y quizá me gustaría hacer una reflexión. Que entraron en guerra sin saber el objetivo final, es evidente, se lo dijo Biden, se lo dijo a todo el mundo. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Qué vas a hacer con de Gaza? esa... ¿Los vas a matar a todos? No, una reflexión, como estamos en Europa y europeos, ¿no? La importancia que tiene para Europa que el conflicto se contenga, no escale, a ser posible se resuelva en los términos más favorables, porque mucho intuimos que si el conflicto escala, las preferencias norteamericanas se irán hacia Palestina y hacia Israel, en donde ellos tienen intereses vitales, y quizás nos obliguen a nosotros a gestionar el tema de Europa. El tema de Europa, claro, directamente nosotros. Claro. Y nos coloca en una situación muy complicada. Muy bien, Y con Trump mucho peor. Bueno, y con Trump mucho peor. Muchísimas gracias a los cuatro. Además, yo creo que al final ha sido el debate, no estaba previsto y no tenemos tiempo, si no seguiríamos. Ha sido lo más vivo, es lo habitual, por otro lado. Y ha sido un placer contar con los cuatro. Muchísimas gracias y a ustedes por su paciencia. Tendremos, y como les decía al principio de la charla, lamentablemente tendremos muchas más ocasiones de volver a convocarles para tratar este conflicto, la guerra en Europa, el cisne negro del Pacífico y con Taiwán siempre en el horizonte, la situación en África, Magreb, Sahel. Somos un país europeo, mediterráneo, y nuestra estabilidad, la de toda Europa y desde luego la nuestra, está íntimamente ligada con la estabilidad y el progreso de la región vecina del Magreb y el Sahel, y por lo tanto no nos faltarán oportunidades de que la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el Instituto Español de Estudios Estratégicos, para nosotros en concreto es un auténtico honor esta colaboración con la Real Academia, pues les volveremos a convocar a iniciativas como esta o semejantes, porque creemos, nos tememos que razones no nos sobrarán, no nos faltarán, perdón. Muchísimas gracias por su atención, les invitamos a que sigan nuestras publicaciones y hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias.